métodos educativos han cambiado en las escuelas en el país, ¿no es cierto? Yo creo que aquí si contáramos nuestras experiencias escolares, nos daríamos cuenta de cómo ha cambiado el sistema educativo. Pero yo creo que hay algo en común. Siguen habiendo exámenes y el nerviosismo que los exámenes generan, yo creo que sigue siendo igual, ¿no es cierto? No sé si a algunos de los que estamos aquí les tocó presentar exámenes orales, antesinodales, que entrabas al salón y no había nadie sino solo los sinodales y nadie más. ¿Algunos de esos les tocó a ustedes? Ah, sí, ¿verdad? Somos los que salimos bien preparados, decía un tío. Bien, imaginémonos que tuviéramos que presentar un examen de nuestra vida espiritual. Y que entráramos y el único sinodal fuera Dios mismo. Y que Él nos hiciera una simple pregunta. ¿Qué te he hecho para que te alejes de mí? ¿Qué le responderías tú? El profeta Miqueas es un profeta muy interesante. Miqueas fue contemporáneo de otros profetas. Fue contemporáneo de Isaías, de Amós y Oseas. Isaías fue el profeta del reino del sur, es decir, de Judá. Amós y Oseas le hablaron al reino del norte, es decir, Israel. Miqueas, en su libro, dirige el mensaje tanto al reino del norte, Israel, como al reino del sur, Judá. Pero lo identificamos más con el reino del sur. Él predicó durante el reinado de 3 de los reyes de Judá, de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Así que a Miqueas lo podemos ubicar en el siglo VIII antes de Cristo, que se conoce como el siglo de oro de la profecía de Israel. ¿Por qué? Porque ahí hubo mucha actividad profética y hubo grandes profetas como Isaías, ¿verdad? Entonces, Miqueas profetiza ¿en qué año? Bueno, ¿en qué siglo? VIII. Su ministerio muy probablemente lo realizó entre los años 742 al 687, del 742 al 687. Y era originario de un pequeño pueblo llamado Moreset. No hay mucha información de Miqueas, así que muchos estudiosos presuponen que él provino de un origen muy sencillo, quizá un hombre de campo. Lo interesante de Miqueas es que con valor y con fidelidad denunció el pecado de Israel y de Judá. Denunció los pecados de los poderosos. Vean ustedes en el capítulo 2, si están conmigo en Miqueas, en el capítulo 2, los versos 1 y 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Qué denuncia tremenda, ¿verdad?, contra los poderosos. Dice que ellos podían planear hacer estas cosas, ¿por qué? Porque tenían el poder. Como que algunas cosas de la época de Miqueas siguen estando vigentes. Pero no solo habló en contra de los poderosos, Miqueas también denunció la maldad de los gobernantes. Vean ustedes en el capítulo 3, en el verso 1. Dijo, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? En el verso 9 dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís
todo el derecho. Entonces, le habla a los poderosos, pero también le habla a los gobernantes. Y aquí los denuncia por estar pervirtiendo el derecho, la justicia. Pero fue mucho más allá Miqueas en su denuncia y habló en contra de los sacerdotes. En el capítulo 3, en el versículo 11, dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Y en una sola palabra, él denuncia la maldad de los gobernantes, de los sacerdotes y de los profetas. Qué tremendo el mensaje de este hombre, ¿no? Que puede denunciar a personas que realmente cubrían todas las esferas de la vida del pueblo de Israel y de Judá. Miqueas, en el capítulo 6, en el versículo 8, uno de los versículos que dimos lectura hace un momento, y les voy a pedir que lo hallen y que juntos lo leamos, Miqueas 6, 8. ¿Lo hallaron? Dice así, leamos juntos, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. A este versículo se le ha llamado la regla de oro del profetismo. ¿Qué es lo que está en el fondo para entender a Miqueas? En el Antiguo Testamento leemos que Dios llamó al pueblo de Israel para que fuera un pueblo especial para Él. Pero Dios no llamó al pueblo de Israel solo para bendecirlo, sino lo llamó para que como nación toda cumpliera una misión especial de parte de Dios para todas las naciones de la tierra. Desde el inicio de la nación, ¿verdad? Cuando llama a Abraham, que le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, la elección de Israel tenía una perspectiva universal. Pero ¿qué pasó con los israelitas? Malinterpretaron el pacto que Dios hizo con ellos y pensaban que ellos eran los depositarios de la bendición divina. Y olvidaron que tenían una misión que cumplir. La elección implicaba la misión de Dios para ellos. Pero la elección también no solo implicaba una misión, sino implicaba una ética. Ellos debían conducirse de una manera distinta a las demás personas y naciones. Y eso es lo que está en el fondo, por eso la denuncia del profeta, porque ellos habían olvidado la misión de Dios y la ética de Dios. Y es cuando viene el profeta para llamar al pueblo al arrepentimiento, a un cambio. Si pudiéramos resumir la enseñanza de Miqueas, pasaje que hemos leído este día, yo les propongo la siguiente oración. Y si la pueden recordar, habrán captado lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. ¿Cómo podemos resumir Miqueas 6, 1 al 8? Dios nos invita a reflexionar, a recordar y a actuar para agradarle. 3 cosas a las que nos invita Dios: a reflexionar, a recordar y a actuar. Todo esto para poder agradarle. Vamos a ver, Dios nos invita a reflexionar para agradarle. Los primeros 3 versículos de Miqueas dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes,
cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Esa declaración del profeta que Dios tenía ¿qué cosa con su pueblo? Dios tenía ¿qué? Observen el pasaje, en el versículo 2. Dios tiene ¿qué? Un pleito. ¿Habían leído eso? Qué interesante es la descripción, que Dios tiene ¿qué cosa? Un pleito con su pueblo. La palabra pleito aquí es un término jurídico, ¿sí? Es un término muy importante en la teología del Antiguo Testamento. En hebreo es la palabra rib, R-I-B, que significa juicio. Dios está entrando en juicio contra su pueblo. Y eso es la escena. Dios está entrando en juicio contra su pueblo. Y Dios llama testigos, ¿sí?, contra su pueblo. ¿Y a quién llama Dios como testigos? A los montes, a los collados, a la creación. Porque ellos fueron testigos del pacto que Dios hizo con su pueblo. ¿Sí? Y no solamente, hay un esquema de ese juicio donde Dios llama a la naturaleza como testigo, Dios acusa a su pueblo, pero Dios también hace un recuento de las acciones que Él ha hecho a favor de su pueblo. Y la pregunta aquí que Dios hace es, vean en el versículo 3, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Y es ahí donde viene la reflexión. Dios nos invita a reflexionar para agradarle. Y Dios nos pregunta, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Porque a veces nosotros, como el pueblo de Israel, nos olvidamos de Dios. Nosotros, como el pueblo de Israel, nos alejamos de Dios. Nosotros, como el pueblo de Israel, desobedecemos a Dios. Y Dios nos pregunta, ¿qué te he hecho para que te alejes de mí? ¿En qué te he molestado? Que te separas de mí. Esa pregunta es para reflexionar. Porque, hermanos, ¿cuántas veces nos olvidamos de que Dios nos ha invitado a entrar en una relación de amor con Él por medio de Jesucristo? Y andamos por allí siguiendo nuestros propios caminos, siguiendo nuestras propias ideas, y nos olvidamos del Señor. Y es ahí cuando Él nos invita a reflexionar por medio de esta pregunta, ¿qué te he hecho? Entonces Dios nos invita ¿a qué? A reflexionar. Y lo hace a través de esta pregunta, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Lo segundo, Dios también nos invita a recordar. Y al recordar podemos agradarle. Vean ustedes los versículos 4 y 5. Dios trae a la memoria lo que Él había hecho a favor de su pueblo. ¿Y qué es lo que Él había hecho? En el versículo 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Qué hechos de la vida del pueblo recuerda el profeta aquí? En el versículo 4, el éxodo, ¿verdad? Habían vivido 430 años como esclavos. Y en su dolor, en su sufrimiento, dice la Biblia que ellos claman a Dios y Dios los escucha y les envía un libertador en la persona de Moisés. Y salen de la esclavitud. Y es lo que les dice Dios, acuérdate, yo te saqué de la esclavitud, te di líderes que te guíen. No solo eso, dice, acuérdate, cuando ibas camino a la tierra donde moras, hubo un rey que quiso maldecirte
y contrató a un profeta para que te maldijera. ¿Se acuerdan de la historia de Balaam? Que Balac le decía, maldice a este pueblo. Y cuando quería maldecirlo, de su boca salían palabras de bendición. Y el rey le dice, oye, ¿qué negocio es este? Te estoy pagando para que lo maldigas y tú lo bendices. Y le dice Balaam, es que yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Y es ahí cuando Balaam y Balac hacen un plan. Como no pudieron maldecir al pueblo, traman cómo seducirlo. Y es a través de los matrimonios con mujeres de otras naciones que tenían otra fe. Y es como el pueblo, ¿verdad?, comienza a ceder en sus principios, en sus valores, porque se olvidaron de la ley de Dios al contraer matrimonios con mujeres extranjeras. Pero Dios le dice, acuérdate cómo yo cambié la maldición en bendición. Hermanos, ¿cuántas veces Dios ha actuado de muchas maneras en nuestra vida derramando bendiciones? Pero todas esas bendiciones se nos olvidan cuando cruzamos momentos difíciles y comenzamos a recriminar a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Sí? Ahora que yo me acercaba a ti, mira este problema. Pero hemos olvidado todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Acompáñenme al Salmo 77, por favor. Marquen Miqueas y vamos al Salmo 77. Y vean la emoción que transmite el salmista. Dice en el verso 1, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Qué profundidad de emociones, ¿no? Sin duda, la experiencia que estaba viviendo el salmista era bien difícil, porque dice que su espíritu no podía descansar. Pero vean qué sigue diciendo, me acordaba de Dios y me conmovía. ¿Y qué más? Me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¡Qué interesante! En la medida que él se quejaba de sus experiencias, de sus sufrimientos, más se abatía. Dice el verso 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Todo esto eran preguntas que el salmista se hacía estando en su angustia. Y mientras más se quejaba, más afligido estaba su espíritu. Y cuando el salmista se da cuenta que él se está enfocando solamente en los problemas, cambia su actitud. Y en el versículo 10 dice, dije, ¿qué cosa? Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. ¿Cómo cambia su actitud? Y hermanos, cuando estamos en problemas y solo enfocamos nuestra mirada en los problemas, ¿qué es lo que vamos a ver? Problemas. Pero si ampliamos nuestra visión y vemos más allá de nuestras propias situaciones, podemos ver el actuar de Dios. Dios nos invita a reflexionar, pero también nos invita a recordar todo lo que Él ha hecho a favor nuestro. Y al reflexionar y recordar,
podemos cambiar nuestra actitud y agradecer.